Si yo os pidiese ahora que contuvieseis la respiración, podríais hacerlo, ¿verdad? Podemos jugar a ver quién aguanta más sin respirar. También sabéis que los músculos inspiratorios, los que controlan nuestra ventilación, son músculo esquelético. Así que si pregunto cuál es la forma de regular la ventilación, el sistema respiratorio, lo más probable es que me digáis a través del sistema nervioso somático, el que es voluntario y controla el músculo esquelético. Pero ¿es verdad que la respiración es completamente voluntaria? ¿Solamente está sometida a una regulación por el sistema nervioso somático? ¿Seguro? Bueno, en la respiración, como vamos a ver y como ya estáis intuyendo, porque si no, no lo preguntaría, hay una regulación autónoma, muy importante. Y además, la regulación de la respiración, si lo que nos preocupa es mantener la homeostasis del oxígeno, del CO2 y del pH, no podemos pensar solo en controlar la ventilación, es decir, el proceso de inspiración y exhalación, sino que también tenemos que regular la perfusión, es decir, la sangre de circulación pulmonar y también las vías aéreas. Entonces, en este vídeo voy a recoger todo lo que tiene relación, lo que yo creo que tiene relación con la regulación de la homeostasis de los gases en el organismo, es decir, del sistema respiratorio. Entonces, este vídeo creo que lo voy a dividir en tres partes. Básicamente sería cómo se hace la regulación de la ventilación a través del control de los músculos esqueléticos realmente, cómo se regulan las vías aéreas, tanto a nivel nervioso como a nivel casi local, y después cómo se regula la perfusión. Y además, si puedo, lo compararé con, por ejemplo, cómo se regula la circulación en otros tejidos. Entonces, como todo sistema en el que queramos hablar de homeostasis, de mantener unas variables, tenemos que mencionar los tres elementos principales del sistema. Siempre vamos a tener receptores, centro de integración y órganos efectores. Para hablar de la ventilación, los órganos efectores es el músculo esquelético, diafragma, músculos intercostales, músculos escaleno, esternocleidomastoideos o músculos abdominales si implicamos una expiración forzada. Vale, esos serían los efectores. El centro de integración está situado en el tronco del encéfalo, es principalmente el bulbo raquídeo, donde se sitúan el centro respiratorio ventral, que controla sobre todo músculos expiratorios durante la exhalación forzada o el ejercicio, y el centro respiratorio dorsal, que es del que salen las neuronas motoras que van a inervar los músculos inspiratorios, pero también hay centros implicados en la respiración en la protuberancia, que se encargan sobre todo de modular, de dar una ritmicidad, una periodicidad a la respiración. Y luego tenemos unos receptores. Pero antes de hablar de los receptores, si pensamos en la respiración que hemos dicho voluntaria o incluso emocional, ahí nos vamos a saltar los receptores. De hecho, en la voluntaria, como decía, si yo ahora decido dejar de respirar o respirar más deprisa, va a ser una orden cognitiva, ¿no? Una decisión propia que va a venir de mi corteza motora, como en cualquier otro movimiento corporal. También podríamos tener una estimulación a través de, el sistema límbico y otras partes implicadas en las emociones que pone ese componente emocional, pues por ejemplo en el ataque de ansiedad en el que hiperventilas, no porque tengas una señal de desfase de alguna cantidad de oxígeno o CO2, sino por un ataque de ansiedad, un estado emocional alterado. Entonces, estas situaciones estarían mandando la orden al centro respiratorio dorsal para incrementar esa inhalación. Pero la respiración no es un acto solamente voluntario, para nada. No estamos todo el tiempo pensando de manera consciente en cómo tenemos que respirar, si más profundo o menos, más rápido o menos rápido. Cuando estamos dormidos no pensamos en la respiración. Entonces, esto es gracias a que son unos receptores específicos, obviamente de los niveles de oxígeno, CO2 o del pH de nuestra sangre, los que van a controlar el centro respiratorio para incrementar o no la frecuencia y la profundidad en las respiraciones. Entonces, tenemos esos son quimiorreceptores, detectan, como digo, oxígeno, CO2, protones y están situados a nivel central en el propio bulbo raquídeo. Tenemos ya quimiorreceptores, o este que he puesto aquí suelto, que estarían situados en la aorta y en las carótidas. Fijaos, nada más salir la sangre del corazón. La forma en la que funcionan estos quimiorreceptores es que ellos van a detectar sobre todo bajas presiones parciales de oxígeno. Esto va a hacer que se cierre un canal de potasio. Al cerrarse el canal de potasio, el potasio no podría abandonar la célula, que es lo que suele hacer por su gradiente de concentración, y la célula se despolariza.
Y al despolarizarse se van a abrir unos canales regulados por voltaje para el calcio. Al entrar calcio va a pasar pues como pasan todas estas células que tienen vesículas esperando a ser exocitadas. Estas vesículas se van a fusionar con la membrana y van a liberar su neurotransmisor. ¿Para qué? Pues para activar a esta neurona sensitiva que va a enviar sus potenciales de acción hasta los centros respiratorios. Este sería el sensor para activar el centro respiratorio. En el caso de los quimiorreceptores centrales situados en el bulbo raquídeo son especialmente sensibles a protones. Los protones no atraviesan la barrera hematoencefálica, pero sí el CO2. Entonces, cuando aumenta la presión parcial de CO2 en sangre, es decir, cuando tenemos hipercapnia, que al igual que la hipoxia va a ser consecuencia de algún problema en la ventilación o en la perfusión o en la difusión de los gases o porque estés subiendo al Everest y no haya oxígeno en la atmósfera, entonces en estas situaciones ese CO2 sí que va a penetrar la barrera hematoencefálica, en el líquido extracelular cerebral, donde también tenemos anhidrasa carbónica, se va a convertir en protones y esos protones activarán estos quimiorreceptores. Sean unos o sean otros, lo que van a hacer este centro de integración pues tendrá sus interneuronas que van a ejecutar la respuesta, que va a ser activar estas neuronas. Esto es una neurona del sistema nervioso somático, una motoneurona colinérgica que está inervada, como veis, directamente con los músculos esqueléticos para realizar ese aumento de la frecuencia respiratoria y ese aumento de la profundidad de la respiración. Entonces, esto en cuanto a la regulación de la mecánica ventilatoria, de esa dinámica de los pulmones. Pero, ¿qué pasa con las vías aéreas? Aquí os he puesto en grandote, porque vamos a hablar de unas células nuevas, lo que sería el epitelio de la vía aérea, o sea, aquí tendríamos la luz, el hueco de la vía aérea. Cuando hablo de vía aérea me estoy refiriendo a bronquiolos, ¿vale? Porque esta regulación del diámetro de la vía aérea está en los bronquiolos a partir de la ramificación 10, que es donde tenemos músculo liso, porque por aquí tenemos cartílago y ese no cambia de diámetro. Entonces, aquí os he representado lo que sería el epitelio de esta vía aérea, el intersticio, donde he colocado, ahora veremos alguna célula del sistema inmune, alguna neurona y un vaso sanguíneo, y a continuación el músculo liso, ¿vale? Está muy ampliado para poderlo explicar con detalle. Entonces, vamos a tener que actuar sobre este músculo liso para modificar el diámetro de la vía aérea del bronquiolo y con eso regular el flujo, porque sabemos que el flujo de aire es la diferencia de presión partido por la resistencia, y esta resistencia depende principalmente del radio elevado a la cuarta potencia. También depende de la densidad del aire, de la longitud de las vías aéreas, pero como esos factores no cambian rápidamente, pues vamos a jugar con con el flujo, controlando ese diámetro. Y eso se va a hacer con el músculo liso. Por eso os he representado aquí unas neuronas que, como veis, estas neuronas motoras son dos, no es una, porque es sistema nervioso autónomo. Cuando lo que se activa es el sistema nervioso simpático, vamos a poner aquí el simpático, lo que estaría pasando al liberar, ahora nos estamos centrando en el músculo liso, como digo, de la vía aérea, del bronquiolo, al liberar la noradrenalina, actuaría sobre los receptores adrenérgicos de este músculo liso y nos estaría produciendo un aumento del diámetro, sí, o una disminución de la resistencia, como lo queráis representar. Por lo tanto, aumentaría el flujo de aire. Sin embargo, el parasimpático, que lo que hace es utilizar acetilcolina sobre este mismo músculo, lo que va a hacer es reducir el diámetro, es decir, aumentar la resistencia para disminuir el flujo. Es decir, el parasimpático contrae, hace que se contraiga esta célula, mientras que el simpático hace que se relaje. Vale, pero estos sistemas eferentes motores, ¿en qué momento se activan y actúan sobre el diámetro de los bronquiolos? Pues el simpático se va a activar también, por ejemplo, cuando los quimiorreceptores detectan esa bajada de oxígeno, es decir, ante la bajada de oxígeno tiene sentido
facilitar la ventilación, pero también, por supuesto, dilatar la vía aérea para que llegue más oxígeno. Entonces sería ante una respuesta de los quimiorreceptores o en otras circunstancias en las que haya una descarga generalizada del simpático, por ejemplo, cuando la glándula suprarrenal libera adrenalina, que puede ser porque tengamos una bajada de la presión arterial, de la volemia, o un caso es que esa adrenalina también nos va a hacer que se dilate la vía aérea. ¿Qué pasa con el parasimpático? En el caso del parasimpático es el propio sistema de vías aéreas el que tiene los sensores, los receptores necesarios para decirle al centro respiratorio que constriña la vía aérea, que como os digo es un reflejo protector, que tiene sentido, ¿no? Porque no es que constriñamos porque tengamos un exceso de oxígeno o una bajada de CO2, ¿no? Que sería lo contrario de lo que activa el simpático. Para eso os he puesto aquí en grande la mucosa de las vías aéreas, que son tanto las superiores como las inferiores, en las que tenemos, como veis, las células ciliadas, con esos cilios que son importantes pues, para ir desplazando, por ejemplo, la mucosidad y el agua que van a ir secretando. Estas células no solamente desplazan sustancias, sino que también hacen el transporte de sales y por tanto de agua, importantes para humidificar, para temperar y luego para filtrar todo lo que se va a incorporar por la nariz. Luego tenemos también las células caliciformes, que son las secretoras de moco, importante, como digo, para ese proceso de filtración, eliminación de tóxicos. Y luego tenemos un grupo de células, estas serían las nuevas para nosotros, que son células sensitivas, son sensores que están localizadas en puntos concretos, sobre todo en las ramificaciones de los bronquiolos, y que son un conjunto de células llamadas células neuroendocrinas pulmonares. PENEC de las siglas en inglés. PENEC sería cada una de estas células neuroendocrinas y el conjunto de ellas se llama NEB. De cuerpo, body en inglés, de células neuroendocrinas. Las células neuroendocrinas se llaman así, bueno, están localizadas en otros epitelios, son un tipo de células epiteliales especializadas que tienen comunicación con neuronas y que son capaces de secretar tanto neurotransmisores como hormonas. Forman parte de lo que se conoce como sistema endocrino difuso, porque no es un órgano endocrino en sí mismo, sino que son células epiteliales localizadas en diferentes tejidos, pero con esa función. Las podemos encontrar, por ejemplo, en el intestino. Estas células están en muy poca cantidad en las vías aéreas, ocupan un 0,41% del total del epitelio de la vía aérea. En el total de los pulmones, teniendo en cuenta los alvéolos donde no hay estas células PENEC, sería un 0,1%. Pero sí que se está viendo que son muy importantes. Fijaos que se vieron por primera vez en el año 1949, o sea, hace ya muchísimo tiempo. Se las describió como células brillantes o algo así por cómo se veían en el microscopio, pero están siendo especialmente estudiadas desde hace unos 20 años porque se ha visto que tienen un papel muy importante, por ejemplo, en los cánceres microcíticos, los de células pequeñas, que son como un 10 o un 15% del cáncer de pulmón y que es muy agresivo, y también tienen un papel muy importante en procesos como el asma, el EPOC, algunas hiperplasias, o sea, muchísimas, en casi todas las patologías bronquiales o respiratorias se está viendo su participación. Entonces, como veis aquí, se caracterizan porque están muy inervadas. Estos NEB son zonas muy inervadas y tienen tanto inervación sensitiva, veis que he dibujado aquí neuronas sensitivas que van a ir hasta el bulbo raquídeo, que van a ir por el par 10, por el nervio vago, como también neuronas, sobre todo parasimpáticas. Ahora tendría que haber puesto también aquí neuronas parasimpáticas también que van a ir por ese nervio vago. Entonces, estas NET parece que son sensibles a un montón de cosas, van a ser sensibles, pues desde a cambios de temperatura y de osmolaridad, que es algo que podría estar relacionado con las reacciones asmáticas como consecuencia del ejercicio, porque al cambiar la hidratación y por tanto la osmolaridad o la temperatura parece que se activarían estas células. También son sensibles pues, a diferentes aerosoles, a patógenos. Son muy sensibles a la nicotina, a los niveles de oxígeno de la atmósfera e incluso van a detectar cambios en la presión del aire. Van a funcionar como receptores de estiramiento. Fijaos, esto de que actúen como
receptores de estiramiento ante cambios en la presión del flujo, en la presión de aire. Es similar a cómo actúa, no lo he comentado, pero en los alveolos también parece que hay algún tipo de receptor de estiramiento, que va a haber un cambio en las respuestas de inspiración, expiración en función de cómo se llena, ¿no?, del estiramiento de los alveolos, para evitar que haya un estiramiento más allá de las capacidades del propio tejido. Entonces, cuando se llenan mucho de aire, va a haber una activación de un proceso de inhibición de la ventilación, ¿vale?, para ir compensando. Entonces, pues estas neuronas a nivel, o sea, estas células a nivel de las vías aéreas podían funcionar así. ¿Cómo responden ante, como os digo, por ejemplo, la nicotina o la bajada de oxígeno? En la nicotina se ha visto que estas células tienen receptores nicotínicos que lo que van a suponer, cuando vamos a poner aquí, por ejemplo, cuando se activan estos receptores nicotínicos, van a activar la liberación del neurotransmisor serotonina, y en este caso la serotonina va a tener un papel vasoconstrictor, va a disminuir el diámetro de las arterias, por supuesto no actuando sobre la arteria como ustedes, sino actuando sobre el músculo liso de la arteria, va a tener un papel vasoconstrictor, y eso va a aumentar la presión en la circulación pulmonar, que de la misma manera una bajada en los niveles de oxígeno, que va a hacer lo mismo que en estos quimiorreceptores, por cierto, nos va a cerrar canales de potasio, va a hacer que el potasio se quede dentro y que por tanto se despolarice la célula, y también nos va a liberar serotonina, teniendo también este efecto vasoconstrictor. De esta manera, el reflejo o la respuesta ante poco oxígeno en la vía aérea o presencia de nicotina nos estaría afectando ya a la circulación pulmonar. Además, se ha visto que la activación por nicotina de estos receptores está activando de alguna manera la proliferación celular de estas células, y eso podría ser uno de los orígenes de que estas células den lugar a esos cánceres microcíticos que tan asociados al tabaco sabemos que están, porque la activación de estos receptores activaría la proliferación descontrolada de las células. Por otro lado, lo que tiene que ver ahora con los reflejos que estamos viendo con esta regulación, estos neurotransmisores que estarían activando estas células sensitivas mandarían señales al bulbo raquídeo para que activase a través del parasimpático la broncoconstricción, ¿vale?, en este caso el cierre de los bronquiolos para protegerle de esas sustancias. Pero si en algo han destacado estas células PENEC es su papel en el asma, por ejemplo, la participación que tiene en patologías con el asma a través ya no solo de los neurotransmisores que libera, sino también de las hormonas que están liberando. Entonces, estas PENEC, voy a borrar un poco, voy a dejarme aquí espacio, que he puesto aquí mucha terminación de la neurona, a ver si nos cabe. Además del neurotransmisor, como digo, están secretando otras hormonas, por ejemplo, en presencia de algunas de estas sustancias. Estas hormonas van a ser el GABA, que en este caso el GABA está actuando como hormona más que como neurotransmisor, o la hormona CGRP, péptido similar a calcitonina o relacionado con la calcitonina. Bueno, en cualquier caso, GABA lo que está haciendo es actuar a nivel paracrino sobre las células caliciformes para que aumente la secreción de moco, ¿vale? O sea, estas células sensitivas se activan con determinadas moléculas, con patógenos, contaminantes, aerosoles, secretamos GABA para que secretemos más moco. Y las CGRP, o la molécula, la hormona CGRP, tiene muchas funciones. Por un lado, está activando a estas células del sistema inmune, que son las TH2, y estas TH2 que hacen es liberar distintas citocinas. ¿Vale? Citocinas os sonarán de las respuestas inmunes generalizadas. Entonces, estas citocinas están activando la respuesta de eosinófilos, de mastocitos, haciendo que se libere inmunoglobulina E. Fijaos que estas citocinas además están activando la contracción del músculo liso, así que están disminuyendo el diámetro de los bronquios, está haciendo broncoconstricción, pero es que además esas citocinas están actuando
sobre el músculo liso de los vasos, haciendo vasodilatación, ¿vale? Aumentando el flujo. ¿Y qué pasa cuando aumentábamos el flujo en los vasos? Que vamos a tener demasiada filtración y vamos a tener un edema, se nos va a acumular el líquido en este espacio intersticial. Fijaos, estamos secretando moco al interior del bronquiolo. Estamos aumentando el espacio que hay aquí en el intersticio, llenándolo de agua porque hemos aumentado el flujo sanguíneo. Claro, las citocinas lo hacen para atraer células del sistema inmune, pero ya de paso aumenta la filtración y perdemos demasiado líquido. Y además estamos haciendo broncoconstricción, contrayendo los músculos lisos de los bronquiolos. Así que todo esto reduce muchísimo el diámetro del bronquiolo y esto es es lo que se está viendo que estaría provocando el asma. CGRP también se ha visto que ella directamente también va a tener un efecto de contracción del músculo liso y por tanto cierre, o sea que no solamente es por estas citocinas, y al igual que las citocinas hacen esto en el músculo, CGRP hace esto en el músculo liso y también en el de el vaso sanguíneo para dilatarlo. Lo último que nos quedaría para controlar regulación, porque fijaos, aquí hemos visto la que tiene que ver con sistema autónomo y por tanto con vías aéreas, y aquí la que tiene que ver con los músculos inspiratorios, sería la regulación de la perfusión, de la circulación pulmonar, que no es tanto esta, porque esta está afectando a los bronquiolos, sino la circulación que viene de la arteria pulmonar y por tanto trae la sangre desoxigenada y que va a rodear los alvéolos y va a formar parte de la membrana respiratoria, ¿vale? Esta estaría formando parte de la membrana respiratoria para sacar la sangre con oxígeno. No mezclemos circulación arterial pulmonar con circulación bronquial, porque la circulación bronquial es sistémica y esta es pulmonar. Entonces, estas arterias pulmonares también tienen su músculo liso, pero en este caso estas van a ser sensibles a la composición de oxígeno y CO2 presente en el interior de los alvéolos, que va a depender de cómo de bien se nos ha dado la ventilación y el flujo aéreo. Es decir, de si los volúmenes, el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen residual, que todo eso sea correcto para que tengamos siempre nuestra composición de 104 milímetros de mercurio de oxígeno en los alvéolos y 40 de CO2. En una situación en la que caiga el oxígeno o suba el CO2, insisto, esto sería la presión parcial en los alvéolos, en el interior del alvéolo, como esto va a difundir, o sea, lo que pasa en los alvéolos va a ser detectado por estos capilares, ¿no? Porque están en contacto estrecho con el alvéolo, pues en ese caso, no en el capilar, sino en las arteriolas que están delante del capilar y que son las que tienen músculo liso, en este caso particular haríamos aumento de resistencia o bajada de diámetro, es decir, estaríamos haciendo contracción de estas células. ¿Qué sentido tiene? Fijaos, ¿tengo poco oxígeno y mucho CO2 y me quitas el flujo? Pues sí, porque lo que no queremos es distribuir sangre a una zona de los pulmones en el que no tenemos una buena composición de oxígeno y por tanto no vamos a poder hacer intercambio. A esto se le llama vasoconstricción hipóxica y en realidad es algo que está pasando todo el tiempo en nuestros pulmones porque nosotros no tenemos esta composición de 104, 40 que os he dicho en todo el pulmón. Si estamos haciendo una respiración pausada en la que solo metemos 500 mililitros, que en realidad son 350 de aire limpio porque 150 son de la vía aérea, o sea, del espacio muerto, que no es aire, o sea, que es aire sucio. Entonces, en ese caso estamos llevando 350 que se tiene que mezclar con el aire que ya está ahí. Y esto no se distribuye por igual en todos los pulmones. Entonces, la zona del pulmón en la que no hay renovación del aire, ahí vamos a tener vasoconstricción hipóxica. Si en cambio tenemos un aumento del oxígeno, una bajada de CO2, se van a dilatar las arteriolas para llevar sangre y hacer una buena difusión, ¿vale? Esto, ojo, porque cuando veamos en el sistema circulatorio cómo se regula el diámetro de las arteriolas, que es en función del oxígeno y del CO2, pero no de los alvéolos, sino del intersticio, ahí va a ser al contrario,
¿vale? Ahí, si yo tengo poco oxígeno en el intersticio, se va a producir la relajación del músculo liso y por tanto la vasodilatación para llevar más sangre, porque ahí el objetivo es llevarle más oxígeno al intersticio que lo está perdiendo. Pero aquí, insisto, si lo que tengo es poco oxígeno en el alveolo, porque esto es circulación pulmonar y no sistémica, entonces en ese caso lo que voy a hacer es proteger esa sangre y cerrar, ¿vale? Que no es lo mismo que esta circulación que es bronquial. Ahora sí creo que estaría todo lo relacionado con la regulación pulmonar y con estas células que hasta ahora no nos habían aparecido nunca, que como os digo están en investigación por su enorme importancia en procesos cancerígenos, en procesos de hiperplasias, porque se ha visto que activan también, en estas zonas hay células madre que activan la regeneración y sobre todo por sus procesos en fenómenos como el asma, el EPOC o enfermedades relacionadas.